Sábado para todos. Hay algunos que se van a ir sumando, así que los voy aceptando. Bueno, me gusta que siempre arrancamos en horario y hay muchos ya conectados, así que eso está bueno. Como saben, hoy vamos a hablar de derecho comercial en nuestra carrera para martilleros. ¿Hay alguien que no sea de la carrera de martilleros, que esté haciendo otra carrera? Dejo la pregunta por las dudas. Bien. Como saben, las clases estas sincrónicas quedan grabadas, así que aquellos que tal vez en algún momento tienen que o se desconectan o se les interrumpió la conexión o algo, no se preocupen, después queda grabado. No digo que no sea importante participar, pero sepan que quedan grabadas para poder verlas más tarde. ¿Sí? Así que cualquier cosa les queda ese recurso. Como saben, estamos concluyendo nuestra segunda semana de cursada. La segunda parte, por decir de alguna manera, de la materia. Hay quienes están más que al día, así que no mucho para reclamar, solamente siempre ponerse a disposición. Y aquellos que todavía están ahí yendo despacito, como Coracol con asma, sepan que, bueno, es conveniente ponerse al día, estar al corriente, porque después, si no, se amontona. El otro día escuchaba la conversación, la convocatoria de Daniel, y él decía, y hablaba sobre las dificultades de la plataforma. Y yo, desde mi experiencia, más que la dificultad de la plataforma, yo tendría o hubiera tenido dificultades con la autogestión, que me parece que también puede ser una dificultad en este tipo de asignaturas, en este tipo de plataformas, donde nosotros nos tenemos que gestionar el tiempo, tenemos que gestionar las tareas y demás. Así que, nada, obviamente estamos a disposición, está el chat de la plataforma y, por sobre todas las cosas, también lo que tenemos la posibilidad es de seguir adelante con la cursada, pero recuerden que hay plazos, ¿sí? Algo que Daniel también conversaba el otro día. Bien, y aprovecho también para invitarlos a la reunión del día lunes, ¿sí? Algunos seguramente lo recibieron por mensaje, otros por el calendario. El día lunes a las 19 horas tenemos reunión conmigo, con la codirección de la carrera, así que también ahí vamos a tratar tal vez cuestiones que son más vinculadas con la carrera y no así tanto con cada materia específicamente. Así que también va a estar buenísimo porque tenemos un espacio para encontrarnos. Y ahí sí, vemos cuestiones administrativas, tal vez alguna cuestión vinculada con el campus, algo que no funciona, algo que no me llega, algo que el sistema no me avisa. También tenemos esa posibilidad. Así que vamos saludando a los que llegaron recién. Todavía no hablamos de nada de contenido, pero vamos avanzando de a poquito con un poco la agenda de hoy. Bien, hoy, como les decía, vamos a tratar todo lo que tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, la segunda parte de esta primera unidad, en la cual nos centramos más específicamente en lo que es el derecho, ¿sí? No tanto el derecho y los negocios, sino el derecho. Y eso, bueno, obviamente nos ubica en las fuentes, en hablar de capacidad. Hay quienes ya vienen con conocimientos jurídicos previos porque lo contaron en el foro de dudas o porque se vio de alguna manera cómo atendieron las dinámicas del foro o del trabajo práctico, bien, que yo les fui contestando. Creo que estoy más o menos al día, estamos bastante al día con los trabajos prácticos, así que si alguno lo presentó en este rato, bueno, seguramente en un plazo no muy extenso se les va a contestar y se les va a corregir, pero todos los trabajos hasta hoy a la mañana estaban corregidos, estábamos más que al día, justamente para que ustedes tengan las devoluciones para la clase de hoy, que me parecía importante. Bien, y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Como les dije, bien, nos vamos a centrar en lo que es derecho y en lo que es, en este caso, fuentes del derecho y la capacidad jurídica. Bien, algo que tal vez en el primer trabajo, como que de alguna manera se deja como a entender, pero no se profundiza en cuanto a lo que es,
bueno, ¿qué rol cumple, por ejemplo, una persona o qué derechos tiene una persona? Y bueno, ¿desde cuándo y cómo? Bueno, ahí es como que, parece como que en el primer caso se hablaba mucho de negocios y de si era o no era, bien, Martín, por ejemplo, pero bueno, ahora nos vamos a centrar en tal vez cuestiones un poco más reglamentarias, más de la ciencia jurídica. Como ven, fuentes del derecho, aplicación, obviamente la capacidad jurídica, también la aplicación, y después algunas cuestiones que tienen que ver con, que no está aquí, pero que hacen al Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, que algunos tal vez saben, otros no. No es una normativa que tiene mucho tiempo. En nuestro país el Código Civil y Comercial de la Nación tiene una vigencia de hace 10 años. Antes teníamos el Código Civil por un lado, el Código Comercial por el otro, que eran dos codificaciones que venían de 1860, 1880, bien, de Vélez Sarsfield, ¿sí? No el club, sino Dalmacio Vélez Sarsfield, el jurista. Bien, para ir entrando un poquito en tema, ¿sí? Las fuentes del derecho son justamente sobre las cuales se van a apoyar todas las cuestiones normativas, las normas jurídicas que regulan toda nuestra vida en sociedad. Cuando nosotros hablábamos del concepto de derecho, decimos que es un conjunto de normas que rigen y dirigen el comportamiento de los individuos, obviamente en una sociedad determinada, en un territorio determinado, ¿sí? Hay un ámbito espacial y también en un tiempo determinado, ¿no? Porque hay una cuestión temporal. Por eso nos encontramos con normativas que hoy son válidas, que hoy están vigentes, que hoy se pueden, no sé, yo qué sé, mismo el aborto, ¿sí? Y que antes no se podían. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente hay un carácter normativo que tiene, perdón, un carácter temporal que tiene la norma, ¿sí? Y que tiene una vigencia, y que a partir de tal fecha, y que a partir de tal tiempo, como les dije recién, el Código Civil y Comercial, cuando entró en vigor, desde ahí en adelante, ¿sí? Se deviene, obviamente, obligatorio, ¿sí? Se deduce que todos vamos a cumplir con esa norma desde el momento en el que entró en vigencia, del momento en el que entró en el boletín, se publicó en el boletín oficial, conforme a se haya reglamentado. Pero las fuentes del derecho justamente son un poco sobre lo cual nosotros nos vamos a regular y autorregular bien como sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente cumplimos con las normas, cumplimos con las leyes, ¿no? Esa norma obligatoria, jurídica, que está dictada por el Estado, que es conforme a su creación, pero en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, sí hay un órgano legislativo que dicta leyes, ¿sí? Decimos leyes porque es el sentido, o es en el punto de vista más específico, pero bueno, si decimos en abstracto leyes, nos pensamos en todas las normas. Pero lo cierto es que las leyes son las que dicta el Congreso, ¿no? El órgano legislativo. Después vamos a tener decretos, vamos a tener ordenanzas, vamos a tener un montón de otras normativas. Bien, disculpen si esto, para los que tienen un conocimiento jurídico previo, si estoy yendo como muy hacia atrás, pero es también como para invitar, para traer a este lugar, bien, a aquellos que tal vez es su primera experiencia, bien, o que la última vez que vieron fue algo en, no sé, en instrucción cívica, en educación cívica o en, ¿cómo se llama ahora? ¿No? Algo ciudadano, que nunca me acuerdo cuál era la primera palabra. Así que, bueno, no sé, mi hijo estudia ciencias sociales, por ejemplo, entonces todavía ni siquiera llegó a esa parte. Pero bueno, lo cierto es que otra de las fuentes de la cual nosotros nos hacemos y nos servimos y a veces justificamos nuestro accionar es la costumbre. ¿Sí? La costumbre, los usos, son justamente esos comportamientos reiterados, repetidos en el tiempo, que la sociedad considera obligatorios, pero que no están en una norma. ¿Sí? No están especificados o no dice o no se establece una sanción ante eso, ¿no? Acá aparece una discusión entre normas jurídicas y normas morales, ¿no? Las normas jurídicas son estas que nosotros cumplimos y que sabemos que si lo hacemos en el ámbito público y nos ve una autoridad de aplicación, como puede ser la policía, podemos ir presos o podemos ser detenidos o podemos tener una multa, ¿bien? En cambio están las otras normas, esas que parece que como que la consecuencia queda para una etapa ulterior o queda como para algo más en el foro interno, o va a depender si vamos al cielo o al infierno, bien, o si vamos a recibir vírgenes o no, dependiendo de la religión. Entonces, esas son las normas morales, ¿sí? Esas normas morales a las cuales, perdón por los ejemplos, pero trato de ser abarcativo, ¿no? Desde ya. Esas normas morales, por decirlo de alguna manera, no tienen una consecuencia jurídica terrenal, ¿sí? No van a ser sancionados tal vez acá, y no están escritas de la misma manera para todo
para toda la comunidad, para todo el colectivo de personas que viven acá en Argentina y que firmamos ese pacto, ¿no? Ese acuerdo social tan solo por haber nacido, ¿no? Así que las costumbres son esos comportamientos que reiteramos y que generan, ¿sí? Un poco lo decíamos también la clase pasada, el imaginario colectivo de que hay una obligación, o que yo lo puedo hacer. Y lo puedo hacer porque de chico yo lo hago y nunca me dijeron que no. Por eso hay costumbres que van a favor de la ley y también hay costumbres que están hasta en contra de la ley, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguna situación ya no se tiene que llevar a cabo, bien por el paso del tiempo, y nosotros tal vez la seguimos haciendo a pesar que ya no es necesario, o a la inversa, ¿sí? Nadie esperaría que un vendedor de café se vista de marrón o de azul. Sin embargo, la normativa dice que tienen que estar vestidos de marrón o de azul. Bien, entonces no es que la policía lo va a detener al pobre cafetero para que se cambie la ropa, pero bueno, en algún momento parecía importante distinguir a un cafetero de que no lo era. Bien, o que el primero que estaba al momento de cruzar la barrera tenía que bajarse y ver si el tren venía de un lado o de otro. Claro que cuando se implementaron las barreras eléctricas o los sistemas electrónicos y demás, ya eso cambió. Pero bueno, de alguna manera la normativa existe y efectivamente ha quedado en desuso, también conocido desuetudo, ¿no? Cuando la costumbre dio paso a una nueva forma de hacer las cosas y la norma quedó un poco atrás. Si de pronto los autos se manejan automáticamente, se manejan por sistemas y ya no es necesario el cinturón de seguridad porque desaparecen los accidentes, entonces probablemente algún día, si Dios quiere, vamos a estar en presencia de un 0 accidentes de tránsito y el cinturón de seguridad va a pasar a ser algo que está totalmente al pepe en el auto, porque la verdad es que no sirve para nada. Bien, lo cierto es que hoy lo seguimos usando, es un elemento de ayuda en caso de riesgo y demás, y tal vez algún día la normativa diga, bueno, ya no es necesario. Bien, pero por ahora lamentablemente lo es. Bien, la jurisprudencia también se da esta cosa de la reiteración en el tiempo. No es cualquier decisión de un tribunal, sino son las decisiones jurisprudenciales o las decisiones de los tribunales que sirven, ¿sí?, como un antecedente para resolver cuando hay casos similares. Bien, bueno, entonces vamos a favor de esa jurisprudencia, vamos a favor de esa reiteración en el tiempo, bien, de esa reiteración en los motivos, y entonces entramos como en un ciclo. Bien, se da como este ciclo, entonces, bueno, efectivamente vamos a avanzar en el tiempo repitiendo ese parámetro, ese algoritmo. Bien, por eso en los sistemas que son anglosajones, no los continentales como nosotros, sino en los anglosajones, la fuerza normativa de la jurisprudencia es mucho más importante, está mucho más presente y es difícil romper con ese precedente, ¿sí? Por eso la justicia, entre comillas, en los países que son anglosajones, se da o se puede decir, es más automática y por tanto parece que es más rápida. En cambio, en Argentina, por ejemplo, el sistema que tenemos es que cada caso se analiza, más allá de la jurisprudencia, se analiza cada caso bien por el caso particular, ¿no? Se le da un tratamiento particular. Entonces, la jurisprudencia viene a ser importante porque sirve como un antecedente, sirve como una base de interpretación, aunque uno pueda desviarse de ese precedente porque considera, cuando digo uno me refiero al juzgador, ¿no?, al juez o a la persona que tome una decisión, se puede desviar de esa jurisprudencia porque efectivamente puede entender que en este caso hay una particularidad o es necesario romper con ese paradigma. Y también está la doctrina. Acá hay que distinguir, ¿no? Usos y costumbres, jurisprudencia y doctrina. La doctrina son las opiniones, ¿sí?, de los estudiosos, son los académicos que han escrito libros y que han tomado, por ejemplo, normas o jurisprudencias o costumbres y han realizado un gran trabajo sobre un tema, pero lo cierto es que las doctrinas es una de las fuentes normativas de menor peso. Bien, a veces lo utilizamos para justificar un escrito que presentamos, bien, o que vamos a, de alguna manera, manejar en nuestro caso y decimos, bueno, acá yo quiero que se evalúe lo que estoy pidiendo y normalmente lo usamos como oposición. Pocas veces utilizamos para explicar una norma, una doctrina que hable a favor de la norma, lo que sería como una doctrina, sería praeter legem, creo que se llama, cuando va a favor de la norma. Rara vez se utiliza una doctrina para interpretar la norma, sino a veces se utilizan las doctrinas, a pesar de su baja fuerza normativa, se utilizan para intentar revertir una decisión que tal vez nos viene medio adversa. Entonces, estas opiniones, estos estudiosos, estos especialistas realizan bien estos trabajos y lo utilizamos para justificar un poco. Que tranquilamente nuestros trabajos prácticos, estos que fuimos presentando,
podrían en algún día, en algún momento, en algún punto ser como una doctrina, donde nosotros decimos, bueno, para mí Martín es un comerciante o es un empresario porque tal y tal cosa. Bien, entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera hacen las doctrinas. Una que nos quedó fuera de esta lista y que tal vez es un poco de las más antiguas y tal vez por eso no está en esta lista corta, son los principios generales del derecho, ¿no? Los principios generales del derecho son aquellos principios que vienen un poco de los tiempos pasados, ¿no? Que ya dejaron de ser una costumbre porque vienen de hace muchísimo tiempo atrás, un poco lo contábamos en la primera clase respecto de aquellas primeras normativas del derecho comercial, aquellos primeros negocios, pero bueno, han generado con el paso del tiempo algunos efectos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como decimos ahí abajo, de todas las fuentes, la ley es la fuente principal del derecho, la ley, los tratados internacionales, los tratados sobre derechos humanos, bien, los decretos, ¿sí? Estas normas que tienen un alcance general, que tienen un alcance nacional, póngale, o tal vez provincial o municipal, según se trate, pero que abarcan, se puede decir, a todas las personas que viven en esa sociedad, que están en ese territorio. ¿Sí? Entonces, es dictada por esa autoridad competente. Esa es la definición, ¿no? Aquella norma dictada por autoridad competente, bien conforme a reglas o a normativas que establecen cuáles son los mecanismos de aprobación, ¿no? Que lo aprueba una Cámara, que lo aprueba la otra, que el presidente tiene un tiempo para dictar ese reglamento, bien, que se publica en el boletín oficial, que entre en vigencia después del 8º día, o salvo que se marque alguna fecha. Digo, bien, efectivamente hay varias cuestiones como para ir teniendo en cuenta, pero estas son las fuentes sobre las cuales vamos a trabajar y sobre las cuales anclamos un poco nuestro estudio. Respecto a lo que tiene que ver con la ley, y acá es donde hacemos un poquito el doble clic en la ley, estas son las características más fundamentales, ¿no? Por un lado, lo social, ¿no? La ley está dirigida a personas que viven en la sociedad y que justamente lo que vamos a intentar es que regule las relaciones que se dan dentro de esa sociedad. ¿Puede regular todas las relaciones? No, efectivamente la norma no va a poder regular todas las relaciones. Hay muchas que se van a dar por analogía o hay muchas que van a quedar, entre comillas, dentro de cierto vacío legal, porque la norma no puede abarcar absolutamente todo. Pero se intenta, bien, se intenta que se alcancen la mayor cantidad de vínculos, relaciones o hasta mismo problemas o inconvenientes que se pueden dar en sociedad. Obligatoriedad. La ley es obligatoria. Todas las personas deben cumplir la norma. ¿Sí? Seamos nosotros, estudiantes, docentes, maestros, presidente de la nación, personas que están con alguna disminución en sus libertades ambulatorias, como pueden ser personas detenidas, un sacerdote, todas las personas que viven en esta sociedad, aunque sean de otra religión, aunque sean extranjeros, tienen que cumplir con la norma. ¿Sí? Tienen que cumplir con la norma. La norma es obligatoria para todas las personas y a su vez tiene un componente también de coactividad. ¿Por qué? Porque el Estado puede obligar al cumplimiento, ¿sí? A través de una sanción, a través de una consecuencia jurídica, que puede ser una sanción, una multa, una pena de prisión, puede ser una advertencia, lo que fuere. El Estado puede obligar su cumplimiento, ¿sí? A través de distintas sanciones o decisiones, sean judiciales o también administrativas. ¿Sí? Hay en algunos casos en los cuales no llega a la judicialidad, ¿sí? Y se resuelve, por ejemplo, por vía administrativa. Y la normatividad, ¿sí? O sea, la ley establece normas o reglas que justamente lo que orientan o lo que dirigen o lo que buscan dirigir es las conductas de las personas. No a las personas, sino a las conductas de las personas. ¿Sí? Lo que se está regulando es la exteriorización, ¿sí? De lo que nosotros hacemos. Entonces, estamos hablando de conductas, de acciones. Por eso ahí está la limitación en cuanto a lo que queda dentro de nuestro fuero íntimo, que no puede ser regulado, que no puede ser controlado por la normativa, pero sí lo que nosotros exponemos, sí lo que nosotros expresamos. Por eso hay un artículo 19 en la Constitución Nacional que dice las acciones privadas, ¿sí? Que de ningún modo ofendan a Dios y ni afecten a terceros, quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios y a la persona que lo está haciendo. Entonces, por eso algunas normativas después fueron cambiando o alguna jurisprudencia fue modificando la norma, entre comillas, ¿sí? Para entender que lo que pasa en el fuero íntimo de la persona, lo que pasa dentro de la privacidad nuestra, dentro de nuestra intimidad, es como de alguna manera nuestro espacio de reserva, nuestro espacio de cuidado. Estas características que fuimos contando, obviamente, hacen que se organice la sociedad, vivamos en comunidad, ¿sí? Y se garantice el cumplimiento de normas. ¿Esto garantiza el 100% del cumplimiento de las normas? No, claro que no. ¿Sí? Es lo que se intenta, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad que cada vez es, entre comillas, más compleja y eso hace que la normativa también tenga que irse actualizando a medida que va pasando esa complejidad. Bien,
un poco como para traerlo a la vida, a pesar de que fuimos tomando ejemplos. El derecho, las fuentes de derecho están en la vida cotidiana, ¿sí? Un poco los trabajos prácticos o los foros apuntaban a eso, a hablar cosas de la vida cotidiana. Ustedes han cumplido muy bien con esa característica de lo que fuimos trabajando. Una empresa firma un contrato, hay leyes, hay normas, los jueces utilizan jurisprudencia para resolver conflictos similares a casos anteriores. Las prácticas comerciales, se puede decir, son también costumbres, usos que se aceptan y que comúnmente se reiteran en el mercado y que, por ejemplo, han creado los Incoterms, ¿sí? Si todavía no saben lo que es, ya lo van a saber, ¿sí? Los especialistas de derecho son los que analizan, ¿sí? Situaciones a través de la doctrina y proponen mejoras, proponen cambios, o a veces de alguna manera lo que hacen es justificar, ¿sí? Por qué la norma sigue viva. Bien, algo que decía Hans Kelsen es que no existen los vacíos legales, sino que siempre son rellenados a través de la analogía, entre comillas, y las normas hipotéticos fundamentales. Entonces, no existe el vacío legal, sino lo que hay es justamente la posibilidad de reemplazar. O sea, yo no necesito que diga que está prohibido robar vasos de vidrio. Con el entender que está prohibido robar, no es necesario aclarar que los vasos de vidrio también está prohibido, ¿se entiende? Entonces, hay una analogía, hay un vacío legal que en realidad no es un vacío legal, sino que hay una norma que siempre va a suplantar esos espacios. Entonces, de esa manera, yo al análisis de una normativa lo puedo hacer sin necesidad de ir a que cada norma tenga un caso concreto, porque imagínense, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, el que matare a otro con un arma de fuego tendrá una pena de 8 a 25 años, el que matare a otro con una lapicera tendrá una pena de 8 a 25 años, o sea, sería un código penal interminable, bien, por cada delito, por cada nombre, por cada posibilidad. Bueno, y así todos los demás ejemplos. Entonces, las fuentes nos permiten, de alguna manera, no solamente entender a qué estamos obligados, sino también a interpretar, a aplicar y a desarrollar cuáles son las normas que vamos a tener, como de alguna manera, en la vida cotidiana y cómo vamos a compartirlo eso en sociedad y cómo vamos a llevar adelante, por ejemplo, una actividad económica. Bien. Antes de pasar al concepto de capacidad jurídica, me quedo un segundito en fuentes del derecho y les abro el debate y abrimos para que aquel o aquella que quiera hacer alguna pregunta respecto al tema o quiera hacer alguna colocación respecto al tema, podemos hacerlo. Tenemos unos minutos. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Algo que les gustaría comentar? Yo quería consultar, en lo que es Dale, Lucio. jurisprudencia, ¿hay buscadores? ¿Se entra en los fueros? ¿Se entra en la Corte Suprema? ¿Cómo se busca jurisprudencia? Bien, es buenísima la pregunta, Lucio. Primero que hay un montón de empresas que venden servicios de compilación, ¿sí? No sé, está la Ley Online, antes estaba Alexis, también había un servicio gratuito. Hay un montón de editoriales que compilan información, pero también hay buscadores gratuitos, ¿no? O sea, a través de lo que tiene que ver con la página de la Corte Suprema, las distintas cámaras, como vos bien decís, tienen sus motores de búsqueda. Obviamente, tenerlo todo en un sistema unificado, y a través de un buen sistema de voceado, ahora aclaro lo que es el voceado, ¿sí? Esto obviamente ayuda y colabora muchísimo más, ¿no? El voceado son las voces, ¿no? Palabras que son términos técnicos jurídicos a través de los cuales yo puedo restringir, limitar, pero a su vez también especificar la búsqueda a la hora de tratar de conseguir información y de la más actualizada posible, ¿sí? Hoy, se puede decir, hay un montón de motores de búsqueda, también obviamente incorporando inteligencia artificial, que nos permiten encontrar el último fallo. Hay veces que nosotros estamos parados en una doctrina minoritaria, ¿no? O en una jurisprudencia minoritaria. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que vamos a perder. O sea, estamos parados del lado del cual nos persigue la minoría. O perdón, estamos en la minoría y nos persigue la mayoría. Entonces, a veces necesitamos hacer un fondeo de información y que es muy difícil. Entonces, tal vez ahí los buscadores gratuitos, por decirlo de alguna manera, son un poco más dificultosos. Entonces hay que ir a través de tal vez buscadores más específicos. Como vos bien decís, cada fuero, ¿sí? Civil, comercial, federal, penal y demás, tienen sus cámaras, buscadores, y nos permiten, se puede decir, tratar de conseguir esa jurisprudencia o esa doctrina que nos pueda llegar a servir. Importante. Existe también la cuestión de buscadores en los lugares. O sea, yo puedo ir a la Cámara y tengo cómo buscarlo ahí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su biblioteca. Yo me acuerdo cuando todo esto no era tan
informatizado, los trabajos prácticos y todo, lo teníamos que ir a la biblioteca físicamente, ir a buscar y mirar los tomos de la ley, mirar los anales de la ley y buscar la normativa y sacar bien el código de referencia. Bien, hoy obviamente es muchísimo más simple y hay buscadores que son, se hace buscar muchísimo más rápido la información, pero todavía existe esa búsqueda analógica, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Qué otra consulta puede llegar a surgir respecto a esto? Estamos, ¿eh? Agustina, ¿algo que te veo ahí pensativa? ¿Nada? Bien. Está bien, cualquier cosa me avisas. Bueno, yo igual voy avanzando, al final de la hora hacemos igual una pequeña también parada para ver si hay algún stop and go para hacer. Pero bueno, y ahora conceptos de capacidad jurídica. ¿Por qué seleccioné capacidad jurídica como un tema que para mí, cuando yo estudié este tipo de materias, para mí fue un poco más complejo de entender? Y aparte, en el último tiempo, o mejor dicho, con el Código Civil y Comercial de hace 10 años, lo cual para el derecho es nuevo. Todavía van a encontrar que dice el nuevo Código Civil y Comercial, es nuevo, fue hace 10 años. Hay gente que dice la nueva Constitución Nacional y es del 94. El derecho tiene esas cosas, ¿no? Algo de 60, 50 años es nuevo, es joven, es un pibe todavía. Entonces, la capacidad jurídica es justamente lo que tenemos, esta aptitud que tenemos las personas de ser titulares de derechos, ¿sí? Y poder contraer obligaciones. Ese es el concepto. Bien, ¿qué es lo que voy a llevar yo a la práctica? Además de que es un atributo de la persona, como el domicilio, como el nombre, como el estado civil, como en algunos casos, como decíamos recién, la capacidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿qué es lo que lo diferencia? En que la capacidad me va a decir que por un lado yo hay cosas a las cuales ya tengo derecho por el simple hecho de haber nacido, ¿sí? Que es la titularidad de derechos. Pero no siempre, perdón, de haber nacido no, de haber sido concebido, y ahora les voy a explicar por qué esa diferencia. Pero después, la cuestión se diferencia a la hora de hablar de la capacidad de ejercicio, antes llamada de hecho, por eso la puse entre paréntesis, bien, porque ya esa va a ser la capacidad, la posibilidad que yo tengo de poder efectivizarlo, de poder ejercerlo. Entonces, acá hacemos esta distinción. Una es la capacidad de ser titular, que la tenemos todos, pero después puede variar en cuanto al ejercicio. Si yo estoy hablando de los derechos del niño por nacer o de la niña por nacer, o sea, que está en el vientre materno, efectivamente es una persona que es por nacer, o sea, es una persona ya titular de derechos, ¿sí? Acá entramos en una discusión eterna en la cual no vamos a, porque no asiste a esta materia, pero sería el derecho a la vida y todo, bien, y a la integridad del feto. Y otra cosa es la posibilidad que tiene de ejercer esos derechos, ¿sí? Titular es, pero no sé si los puede ejercer. Entonces, ¿quién lo va a ejercer en su lugar? La madre, ¿bien? O, se puede decir, en este caso, quien lo tiene, quien lo lleva en el vientre, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, para poder decir de alguna manera, un análisis de decir, bueno, hasta qué punto esos derechos se sostienen o hasta qué punto esos derechos se mantienen vigentes. Bueno, obviamente están supeditados a que el niño o niña por nacer naciere con vida, bien, hasta tanto su madre es la titular o hasta tanto el niño tenga capacidad o la niña tenga capacidad para poder ejercerlos de propia mano, bien, como puede ser, no sé, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Nadie espera que un bebé vaya a una protesta, bien, pero sí a través de sus representantes legales, bien, o lo mismo, saliendo un poco del caso tan maternal, yendo para el lado de una sociedad, ¿sí? Las sociedades, por ejemplo, son titulares de derechos, en cambio, el ejercicio de esos derechos lo tienen sus representantes legales, ¿sí? Nadie espera que una sociedad, ¿sí? Personificada, sino que a través de un representante legal, que es el que figura en esos contratos societarios, quien figura en los registros públicos. Bien, entonces, como dice el ejemplo, una persona tiene derecho para trabajar, pero para ejercerlo debe cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo, alcanzar la mayoría de edad, ¿sí? Estar en condiciones de libertad, ¿sí? También es importante, ¿sí? Por eso las personas que están cumpliendo una pena también tienen derecho, ¿sí? Solo que lo que está limitado, ¿sí? No es su titularidad de derechos, sino su ejercicio, ¿bien? Que en algunos casos son bastante similares, pero tienen que diferenciarse. En el Código Civil y Comercial, y esto es un poco lo que les decía recién, ¿sí? Se reconocen que todas las personas son sujetos de derechos y poseen capacidad jurídica, todas, aún las que están por nacer. Pero en algunos casos existen limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, la minoría de edad, las personas con alguna disminución o problema de salud mental,
¿sí? Entonces ahí aparecen representantes legales, un poco lo que comentábamos antes, ¿sí? Obviamente el derecho en su mayoría, y particularmente también el Código Civil y Comercial, parte de un principio, parte de una noción que es que presume, en principio presume, que las personas son capaces, ¿sí? Y que en caso de que una persona sea incapaz, debe demostrar esa persona u otra, ¿sí? O la otra debe demostrar que esa persona no es capaz, ¿sí? Que no tiene capacidad jurídica. Pero en principio todos se presumen, o todos nos presumimos que estamos capacitados, o que somos capaces, mejor dicho, que tenemos una aptitud legal. La capacidad jurídica justamente aparece, y acá en la aplicación, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, en los negocios, ¿sí? A la hora de firmar un contrato, ¿sí? La persona tiene que tener la capacidad no solamente de ser titular, ¿sí? Todos somos titulares, todos podemos ser titulares de un contrato de alquiler, pero yo tengo que tener capacidad jurídica o capacidad legal, ¿sí? Capacidad de ejercicio para, por ejemplo, firmar un contrato, bien, para ejercer ese derecho. Mismo los menores de edad, ¿sí? Las personas que tienen algún tipo de disminución o que tienen alguna discapacidad, bien. Entonces, la ley establece, por sobre todas las cosas, un criterio legal de protección para todas las personas e intenta garantiza o intenta garantizar que todos los actos jurídicos se realicen en una forma válida, segura, ¿sí? Y que por sobre todas las cosas se proteja a las personas, a las partes que están actuando de buena fe, ¿no? Si yo estoy contratando con la otra persona y yo desconozco que la otra persona tiene algún tipo de disminución, la que fuere, de sus derechos, en su comprensión y demás, eso es una cosa. Distinto es si yo estoy aprovechando que la otra persona bien tiene alguna disminución en su salud o en sus conocimientos respecto de lo que está firmando. Bien, entonces en esos casos la norma intenta bien proteger a las partes, principalmente a las de buena fe, y también proteger el negocio, ¿sí? Negocio en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? El derecho lo que quiere es que el progreso de los actos jurídicos, ¿sí? Entonces va a intentar que ese contrato, por ejemplo, continúe, salvo que se demuestre que al momento de la firma alguna de las partes no estaba con su capacidad legal para poder hacerlo. Bien. Esto es algo que les compartí también la vez pasada, se puede decir, donde yo un poco dejo este espacio para consultas, para articulación, donde de alguna manera lo que intentamos es que se continúe no solamente con el aprendizaje, sino también con algunas vinculaciones con los temas vistos, como por ejemplo hacíamos recién hablando de la jurisprudencia, los motores de búsqueda y demás, que si me lo permiten les podría compartir. Creo que está igual en alguno de los documentos teóricos, pero si no, igual se los voy a compartir en el foro, algunos links. Si alguno tiene ganas de investigar un poco y quiere conocer algunos buscadores de jurisprudencia, se los voy a compartir también en el foro para que lo vean. No es un contenido obligatorio, no tienen que hacerlo si no quieren, pero no está de más bien que conozcan, por ejemplo, cómo se busca jurisprudencia específica sobre algún tema. Bien, de hecho, la base del Poder Judicial de la Nación tiene ese acceso libre, acceso gratuito para todas las personas, salvo aquellas causas que son privadas, bien, o que están resguardadas o restringidas porque son o causas penales o causas de donde se ventilan datos personales o cuestiones privadas de menores o personas que de alguna manera deben ser resguardadas. Pero si no, uno entra en la página del Poder Judicial, pjn.gov.ar, bien, y puede, por ejemplo, ver causas que existen en este momento sobre, no sé, daños y perjuicios, algún accidente de tránsito o algún problema comercial, algún concurso y quiebra. Todas esas son de acceso libre para todas las personas. Bien, los escucho. Abrimos nuevamente el espacio para aquel o aquella que quiera hacer alguna duda, tenga alguna duda, alguna consulta. Bien, es importante esto, ¿no? Que el estudio de las fuentes del derecho nos lleve a lo que estamos estudiando, que el estudio de la capacidad como uno de los atributos de la persona también nos permita saber un poco cuándo una persona es capaz y cuándo no. Y en nuestro rol, en nuestro trabajo como martilleros, martilleras, como abogados, como cualquier tipo de profesional, bien, efectivamente, saber quiénes son titulares de derecho y si pueden de alguna manera participar de ese contrato, bien, lo voy a constatar a través de un documento, ¿sí? Recuerden que las personas se presumen, ¿sí? Que son capaces, así que no es que yo le tengo que decir, ¿estás seguro que vos no tenés una discapacidad? No, no es necesario eso. Lo que hago es constatar, le pido a la persona que lo lea, le pregunto si lo comprende, bien, entonces yo de esa manera verifico si tengo cierta obligación, bien, por ejemplo, en una situación que firmamos ante un escribano público, si alguna vez alguno participó de alguna escritura o algún acto público,
mediante un escribano o escribana, van a ver que el escribano realiza preguntas, bien, que son muy específicas, no solamente sobre el texto, sino también le pide los datos, le pide el número de documento, el nombre, bien, le pregunta si comprende todo lo que está por firmar. O sea, digo, se intentan constatar algunas cuestiones justamente para poder llegar a la conclusión de que estamos ante un negocio o ante un acuerdo o ante un acto jurídico, bien, y que obviamente se está dando de manera justa, de manera equitativa, o al menos con las partes comprendiendo los efectos del acto que están accediendo. Bien, sigo igual en la misma postura de preguntarles si necesitan algo, si hay algo que les haya quedado por consultar, por preguntar. ¿Puedo hacer una consultita? Claro, Norberto, ¿cómo no? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Hay una persona hablando de fondo, pero se te escucha bien. Ah, discúlpame. No, por favor. Para determinar que una persona es capaz o incapaz, lo termina determinando el juez, y en el caso, por ejemplo, de discapacidad, digamos, ¿no? También puede intervenir un médico que diga esta persona es un psiquiatra, etcétera. ¿Cómo se determina? ¿O hay en algún momento o directamente el juez determina? Esa es la única parte que... Nada más. Bien, está muy bien, está muy bien. A ver, en principio, la capacidad jurídica de las personas, y si la persona tiene capacidad o discapacidad, lo establece la ley, o sea, estoy hablando en un concepto más amplio, ¿no? Digo, porque en nuestro país, obviamente, lo vamos a bajar a tierra, pero digo, conforme al lugar en el cual estemos hablando, la ley y el ordenamiento jurídico define, se podría decir, desde cuándo una persona es capaz y desde cuándo o cuáles son las limitaciones que puede tener una persona a su capacidad legal. Entonces, si la persona es persona desde el momento de la concepción, desde los 3 meses, o desde el momento que nace con vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ¿sí? Desde cuándo se es titular de derechos, desde cuándo se pueden contraer obligaciones, bien, y cómo es esto de la capacidad de titularidad o la capacidad de ejercicio, ¿sí? El Código Civil y Comercial justamente lo que establece es que la capacidad jurídica se presume, ¿sí? Es un principio general, mientras que la incapacidad es una excepción, ¿sí? Es una excepción, se puede decir, es la excepción a la regla de la capacidad. Bien, obviamente que para poder determinar, ¿sí? Para poder determinar la capacidad legal de una persona, tiene que haber, previo al aviso de si hubo mejor dicho, si hubo una situación, un hecho puntual, y hay pruebas que de alguna manera pueden acompañarse en un proceso legal para determinar que efectivamente esa persona no habría actuado en ese momento o no tiene, ¿sí? Intervalos de lucidez o ilucidez, porque también eso es lo que importa, pero digo, si la persona representa bien que no tiene alguna capacidad legal para poder actuar en ese caso puntual. ¿Se entiende, no? Porque también en el correr del tiempo nos fuimos encontrando como que antes existía un criterio general sobre la discapacidad, ¿sí? Por eso también quiero ser específico en esto de la regla y la excepción. Entonces, antes tal vez se hablaba de discapacitado, por ejemplo, a una persona que no tenía capacidad, no sé, ambulatoria, que no podía caminar. Pero se le decía discapacitado porque si no, era como que se lo discapacitaba para todo. Pero en realidad es una persona que tiene disminución o que tiene una incapacidad o discapacidad en una cuestión muy puntual. Bien, entonces esa determinación de si una persona es capaz o no es capaz para cierta cuestión en particular, para hacer, por ejemplo, para poder ejercer su derecho a tal cosa, bien, tiene que ser determinado legalmente, ¿sí? Es el juez el que determina si es capaz o no es capaz. Más allá de que pueda existir un certificado, bien, de discapacidad o una nota médica que diga que esa persona tiene algún tipo de disminución o algún tipo de problema de salud o de salud mental que le impiden llevar a cabo o realizar tal tarea. Bien, pero el único procedimiento, para decir el juez, ¿no? Pero digo, el único procedimiento legal que se puede llevar a cabo para que sea una persona determinada si es capaz o incapaz es solamente a través de la justicia. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Por favor, esa es la idea, tratar de ir cerrando esos conceptos, bien, y teniendo, de alguna manera, algunos lo más firmes posibles. ¿Sí? Es verdad, esto voy contando, pero cualquiera de ustedes puede levantar la mano o puede directamente hacer alguna pregunta, ¿eh? Pero digo, es cierto que a veces nosotros escuchamos que tal tramitó el certificado de discapacidad, tal tramitó perfecto. Esas personas tienen un certificado, por ejemplo, de
discapacidad que les permite realizar, por ejemplo, un trámite o les facilita alguna cosa, lo cual no significa que no tengan capacidad legal, ¿bien? Sino lo que tal vez es una cuestión para poder tramitar algún beneficio, por ejemplo, o algún turno médico o alguna atención especial para alguna cuestión, ¿bien? Pero eso no es la determinación de la capacidad legal, ¿ok? ¿Sí? Eso se hace a través de un proceso judicial que se llama determinación de capacidad, a través del cual nosotros acompañamos pruebas, acompañamos certificados, acompañamos testigos, ¿bien? Para tratar de demostrar. Y mismo se hace una entrevista con el juez y con el representante de menores e incapaces, justamente, del Ministerio Público, que lo que hace es acompañar a esta persona e intentar mostrarle al juez que esta persona es capaz o no lo es, ¿sí? Y es el juez el que lo determina a través de una sentencia firme que se notifica y mismo que se notifica a la parte, se notifica a la persona a la cual se la está declarando como incapaz. Bien, mientras les voy recordando las recomendaciones finales que les estoy mostrando, que cualquier consulta, cualquier duda, tenemos el foro de dudas, tenemos estas sesiones virtuales que tratamos de que sean lo más abarcativas posibles, tal vez con la primera parte de la unidad, después con la segunda parte, como es en este caso, y ya el próximo ya nos encontraremos hablando de la unidad 2, ¿bien? Y, obviamente, los foros académicos que seguimos incentivando. Yo sé que a veces les agrego esto de recuerden, compartir, acompañar, opinar en los comentarios de sus compañeros. Bueno, tiene que ver con esto, con enriquecer el aprendizaje de manera más amplia, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, algo en lo cual podamos tratar acá? Puede tener que ver con este tema, tal vez algún otro, mientras sea de la primera unidad, no hay ningún problema. Norberto, cuando quieras. Sí, es una cosita operativa que me perdí desde el principio de cómo está organizado todo. En algún momento, para resolver la unidad 1, la del trabajo obligatorio, en algún momento, no sé si en los foros o en alguna parte, porque me estoy amigando con todo, mencionaste que leamos tal texto. ¿Ese texto es el que figura originalmente que tienen ustedes? Exactamente. Ese es el contenido teórico de la primera unidad, bien, que es un único documento, que lo que también tenemos es la posibilidad de acceder a otras bibliografías. Algunos o algunas de ustedes hacen alguna preguntita diciendo, ¿dónde puedo ampliar esto? Tenemos una bibliografía recomendada que está dentro de la plataforma iLibro, como también hay otras. En la plataforma iLibro, particularmente sobre derecho comercial, hay un montón. O sea, sobre derecho hay un montón. Sobre derecho comercial hay bastante. Entonces les recomiendo que puedan acceder, ¿sí? Aquellos que todavía no pudieron gestionar la clave, el otro día Daniel les decía, bien, pídanlo, consúltenlo, ¿sí? Si por algún motivo todavía no les contestaron, avísenme, bien, me mandan un mensaje y yo se los ayudo, o sea, mejor dicho, reforzamos de alguna manera para poder hacerlo, pero no se pierdan la oportunidad de seguir cada tema y de profundizar esa parte del estudio. No te perdiste mucho más, Norberto, si llegaste un toquecito más tarde, te cuento un poco lo que les dije antes. Tenemos estos encuentros y también tenemos el encuentro que les propuse para el día lunes a las 19 horas, bien, que también lo voy a grabar, así que no se preocupen, pero que ese es más para cuestiones como esta, bien, que son la plataforma, alguna cosa administrativa, algo que tal vez nos haya quedado en el tintero, no tanto de contenido, sino más bien de es mi primer bimestre en la OEAN, es mi primer bimestre en esta carrera, es la primera vez que utilizo esta plataforma. Hay varios o varias que no importa la edad, porque ahí vi alguno que había puesto yo soy más 60, yo soy menos 90. No se preocupen por eso. Bien, el uso de la plataforma se le puede complicar a cualquiera, pero también hay otros que pusieron. A medida que lo fui usando me fue pareciendo más fácil. Bien, y claramente algunos se fueron dando cuenta cuando presentaron el trabajo práctico que en realidad tenían que comentar primero en el foro. ¿Sí? Un poco yo les conté la vez pasada cuál era el orden que les recomendaba. A los que todavía no lo hicieron, le tienen que poner, pero es tipo la autoevaluación primero, ¿sí? Foro de dudas, foro académico, primer parcial, ¿no? Es más o menos el orden que les recomiendo para ir avanzando. Si lo mezclaron el orden de los factores, bueno, no altera tanto el producto, pero lo importante es que hayan empezado. Norberto o Agustina, lo que quieran. Con respecto al parcial, yo tenía una duda, no Dale. Justamente de tu materia, pero si uno rinde lo rinde una vez y no le fue tan bien o quiere hacerlo una segunda vez, la segunda vez, suponete que te va peor, ¿cuál
¿cuál nota queda? ¿Queda la mejor o queda la última opción, digamos? Bien, en principio te diría el criterio general, que es el de queda la última. Queda la última, ¿no es cierto? Claro, el sistema no elige lo mejor para nosotros, sino lo que hayamos puesto por última vez, ¿no? Así que, pero sí. hay alguien que preguntó en el grupo, o ayer tuvieron una reunión, creo que el jueves hubo una reunión de estas, Jueves, y dijeron sí. que no, que queda la mejor nota. Bueno, vamos a buscarlo. La verdad es que a mí no me pasó, pero voy a... ¿Vos rendiste? Y lo tengo que probar. Yo testé todo, rendiste? pero sí, claro. Cuando nosotros arrancamos con todo lo que tiene que ver con el armado de contenidos, porque ustedes tienen la mala suerte que acá me tienen como tutor, soy el que hizo los contenidos de una gran parte de la materia, más que nada de esta, creo que de la tercera unidad, y después soy además codirector de la carrera, así que de alguna manera me pone como que una reunión conmigo puede terminar en un montón de charlas distintas, claro, en un brete. Entonces, para poder ir probando todo, obviamente hice el testeo de la plataforma, lo cual no significa que la haya hecho yo, simplemente hice el testeo para llegar a algunas conclusiones y por eso tal vez a veces entiendo cuando algunos dicen, bueno, yo no pude entrar por este lado. Por ejemplo, a mí me complica a veces que me llega un mail y cuando entro por el link no entro a donde yo quiero entrar. Primero tengo que poner la clave, apretar el like, o sea, digo, es como que no es tan directo. Pero cuando uno ya después le agarra la mano, a mí me pasó durante el primer bimestre que la cursé o que la usé, de alguna manera me encontré en esa situación. Respecto a esto que tiene que ver con los intentos, sí, claro, yo lo rendí una vez sola. No probé en el segundo intento sacarme menos nota y a ver qué pasaba. Tenés razón. ¿Qué pasaba? Pero vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo bien preciso. Dale. Bien, me quedo con eso, Agustina. Norberto, bueno. No sé si te habías quedado con algo en el tintero. No, simplemente justo lo que dijo Agustina recién, que el parcial, eso no lo desconozco también. ¿El parcial es en una determinada fecha o a partir de dónde uno entra cuando quiere? Hoy es tu última fecha. Hoy, 14 de marzo, termina la primera unidad. Por eso las reuniones están puestas al final de la unidad. Por eso nosotros nos encontramos el sábado, si no nos encontramos el viernes o el lunes. Pero hoy termina la unidad. Hoy, a partir de hoy, el foro académico primero deja de ser una conversación para nosotros. Yo hoy les subo el video, los saludo. Obviamente vamos a poder seguir tratándonos todo, pero ya está. Ya no hay más entrega de trabajos prácticos a partir de hoy. Unidad 1. Mañana de la unidad 1. Pero la entrega, claro. La entrega de la unidad TP, obligatoria el examen primero es hoy. Sí. A partir de mañana... Hasta las 12 de la noche tenés tiempo de hacer el parcial, de entregar el trabajo práctico, de participar en el foro. Sí, habría que fijarse el tema del horario porque a mí me parece que está con el horario el horario ¿De Centroamérica. ¿De Europa? No sé si de Europa, pero habría que fijarse. Sí, a mí me ha pasado a veces que me decía, no sé, que habían subido un trabajo práctico a las 4 de la tarde y eran las 2 de la tarde. Entonces, ahí hay un tema de desfasaje horario. Yo las 24 horas que tengo para corregir no las uso mirando el reloj del sistema. Las uso mirando, por ejemplo, el reloj del mail, que es cuando me llega a mí el aviso. Ok. Pero bueno, yo no esperaría hasta las 12, digo, ¿no? No, claro. Igual hay muchos que han presentado y todo, pero hay otros que no. Así que les recomiendo, al menos a estos 13 que estamos acá, 14, que podamos cumplir con ello. Sí, Agustina, perdón. No, a mí me queda esa duda sobre todo en la administración estratégica, que pensé que me iba a ir muy bien y ahí no fuiste tan administrativamente estratégica. 6 de 10 y digo, no me gusta quedarme con 6 nomás. Entonces, claro. Quería hacerlo de nuevo, pero digo, ya veo que me tocan preguntas muy raras y termino con un 4, entonces tenía esa duda. Bueno, pero es un parcial, no sé, igual eso va en el nivel de exigencia de cada uno, la autoexigencia, pero sí. es parcial. Pero bueno, bien. Bueno, igual te lo voy a averiguar, tranqui. Dale, por favor. Cualquier cosa, les voy a compartir acá mi correo electrónico. ¿Sí? Algunos de ustedes me han mandado un mail, así que no hay ningún problema. Trato de respondérselos cuanto antes. Y algunos sé que estuvieron viendo ahí los videos a través de YouTube, porque tal vez encontraron los de las materias anteriores, los de los años anteriores. También eso sirve, también funciona. Así que busquen lo que les sirva. Sí, Norberto. Lo último, y no molesto más. Dale. El primer parcial,
es el ejercicio de Martín Sí. o es otra cosa? Exactamente. No, No, lo de no, Martín- no. No, el de Martín es el trabajo práctico. Ah, y hay Norberto, otro más. tenés que entrar, claro, tenés que entrar a donde dice tareas. Perdón, el de tareas es el de trabajo práctico. Tenés que entrar donde dice cuestionario. ¿Está Listo. bien? Listo. Ya está. O sea, estás seguro, ¿no? la sección maestro sería, ¿no es cierto? Claro, exactamente. O sea, entras a la Viste que unidad tenés 1, 4 solapas. A ver, entras primero a la unidad 1 y Sí. después vas recorriendo las distintas instancias hasta que llegas a la última, que es la de maestro, y ahí tenés el examen. Y la Claro. anterior es la del caso práctico. Creo que es colegas, me parece. Sí. Ah, está bien, Exactamente. gracias, Lucy. Pero en el último minuto que me queda, le voy a mostrar esta pantalla a Norberto para que se quede tranquilo. Dale. Bien, denme un segundito. Si alguno tiene alguna duda mientras la puede tirar, pero quiero, por las dudas, mostrarle esto a Norberto y a alguno otro u otra que esté en la misma situación, ¿no? Bien, brújula de conocimiento. Voy a recorrer rápido esto. Esperen que les muestro. Ese sillón parece cómodo, Cristian, te aviso. A ver, les muestro rápido. Bien, esto creo que ustedes lo ven así. Brújula de conocimiento. Bien. Sí. Centro de conocimiento. Donde están los videos. Y unidades de aprendizaje. Acá es donde yo lo veo distinto, me parece que a ustedes. ¿No? Ustedes lo ven de otra Ahí manera. entras, sí, entras a Ahí la está. unidad. Desde consulta de sesiones para abajo eso no lo vemos. Vemos la Claro, por Claro. eso. consulta de sesiones. nada más. Ahí es donde yo aprieto un botón y ya está. Y vuela todo. Bien, esto, aprendiz, investigador, colega, maestro. No estamos viendo. No estamos viendo. Como que perdón. no entraste a la unidad. Compartí esta pestaña. Mirá, me cambió la Ahí pestaña, está. por eso. Ahí está, discúlpame. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Ah, Sí. maestro y realizar intento. Ahí está, Claro. ¿ves? Entonces tenés colega, investigador, aprendiz. ¿Sí? Me imagino que vos estarás acá por colega todavía, Norberto. Tenés que pasar a maestro. Ayer me enteré que estaba colega. Mirá, muy bien. A las Bueno, 12 de la noche. ahí está, mirá, estás ahí. Te viste eso y después te viste el sprint de Colapinto. Bueno, entonces, Damián, entonces, Esperá. porque yo estoy un poquitito en lo mismo que Norberto, la verdad que se me vino como encima todo. Dale. Hoy es la fecha, entonces, tanto como para esta materia como para la de estrategia, de completar tanto el práctico como el parcial. Sí. Exactamente. Hoy. Una cosa, tengan en cuenta que cuando van a realizar el intento les baja un programa que te bloquea todos los dispositivos cercanos. Y para eso tenés que darle un tiempito, aceptar algunas cosas. Hay un videíto Hágalo debajo con de tiempo. Faculty. Esto significa hágalo con tiempo. Sí, y hay un videíto que te explica cómo hacerlo, de instalar y qué ir aprobando. Está debajo de los nombres de los profesores que dice Faculty, ahí se ve ese video primero y después se hace todo este proceso, por las dudas. Ah, Muy gracias. bien. Ahí en el caso de estrategia, que se pasó para mañana la charla, también. No, sí, para es terminar. hoy, sí. Hoy. Te perdés esa última clase, sí. Ok. Sí, un No es que te la bajón eso, perdés, que pero esté te tan- queda, es una clase más de contenido, entonces te queda para mañana. Sí. Llegamos justo, Cristian, ¿eh? Llegamos justo. ¿eh? Vinieron justo en el momento indicado. Ya, cuelguen y pónganse las pilas. Dale, Osmar, dale que me tengo que ir a la otra. Te escucho. No, tenía que ver con el tema de la clase de estrategia, disculpa, Damián. Pero No, por favor. Yo tengo a mí me avisaba que era hoy a las 11 de la mañana. Y yo me metí y quedé sin poder ingresar. Pero Sí, todos, nos pasó todo lo mismo. mandé un mail consultando, bueno, estaba esperando la respuesta, porque en la parte de sesiones, el día y el horario era hoy a las 11 de la mañana, y a mí me quedó la duda si era una cuestión mía, si yo tenía mal configurado el horario por ahí en la plataforma, ¿viste? Tenía miedo que el horario de la plataforma sea centroamericano, y las 11 de la mañana serían, qué sé yo. No, el profesor tuvo un problema y yo después lo encontré en el foro de dudas, decía, discúlpenme, no puedo estar en la clase, lo pasamos para mañana, yo no lo vi tampoco, me quedé ahí esperando toda la hora. No, ahí de hecho yo iba a pasar ahí en el foro, que cuando es así me parece lo conveniente, yo como por lo menos como que
yo entré un poco, o sea, fui como por la parte más teórica y no tanto en la operativa de la plataforma. Y cuando me encontré con esto, a lo mejor digo, bueno, quizás en estos casos, cuando hay alguna reprogramación, de hecho me perdí la primera, pero cuando hay una reprogramación y me pasaba lo mismo, tenía la misma duda que Osmar, quizás conviene que la notificación llegue por mail. Tenés que ponerle notificarte. Hay como una opción Claro, te donde avisa vos por ponés, mail, pero tenés que cliquear para que te bueno. llegue a tu mail. claro, Si no, no te llega. tenés que cliquear el OK y ahí te llegan por mail. Hay uno que dice avisos, y vos pones sí, está no por defecto, y vos tocas y dice sí. Claro. Ajá. Bueno, a mí también me Ok, falta bueno, entonces ahí lo busco. configurar eso. Sí. No Sí, sí, no porque- tengo ni idea, ahí lo busco entonces, bárbaro. Bueno, Bueno, gracias, Damián. Por Bueno, favor, gracias, por Damián. favor. Hasta luego. Al final, la clase mía sirvió para aclarar todo. Para tipo de todo, cosas. para todo, Damián. Ahí Lo del está. lunes. Una suerte de canal de chat esto. Bueno, ¿ya? que tengan un muy buen día, ¿sí? Nos Gracias, vemos igual. la próxima y éxitos, y por favor cumplan, y si están ahí en el grupo de WhatsApp o algo, avísenle a sus compañeros o compañeras de que... Sí, eso vi también. ¿Puedo pasar mi teléfono para que me sumen o cómo es? No sé quién lo administra. A ver No cómo. sé quién lo armó. Si Sí, es que no lo armaron. sé. O nos quedamos todos esperando a que alguien lo arme y no lo armó nadie. Usen el... Ok. Vamos a averiguar entonces esto que contaban recién. Yo les dejo el chat un ratito para que puedan ir, si quieren, intercambiando algunos números, o pásense uno, o unifíquense, o los mails o algo, y después cierro, ¿ok? Dale. Muy bien, Váyanse muchas desconectando gracias, aquellos Damián. que ya no les sirva, así... Ahí está el link del chat, chicos. Sí, ahí estoy. Bien. Bien, cópienlo, así cerramos. Bueno, Gracias. que Gracias, tengan una muy Damián. buena jornada. Nos vemos. Gracias, Muchas adiós. gracias, buen fin de semana. Adiós.